Bien, vamos a ver ahora ejemplos de lo que llamamos centinelas para bucles. Ya hemos visto los centinelas en clase, la teoría del tema 2, cuando vimos los ejemplos de las funciones que tenían que simular tirar un dado hasta que saliera un 6. En general, un centinela es una variable de tipo booleano que toma un valor inicial al principio del algoritmo que estamos definiendo, verdadero o falso, y que se utiliza para controlar la repetición de un bucle que viene a continuación. La idea es que mientras la variable centinela mantenga el valor inicial que le dimos, el bucle va a seguir repitiéndose, pero que si en algún momento, en alguna repetición del bucle, se cumple alguna condición que estamos buscando, cambiamos el valor de la variable centinela, la negamos, si era verdadera la ponemos a falso y viceversa, y en el momento en el cual hacemos eso, también paramos el bucle. A modo de ejemplo, supongamos que queremos definir en escala una función, alguno par, que va a coger como parámetro un array de enteros xs y que va a comprobar si dentro de este array hay algún elemento que sea par. En caso de que sea así, devolveremos un verdadero. Y solo si todos los elementos que hay en xs son números impares, devolveremos un falso. Basta con que haya un elemento par para que esta función devuelva un verdadero. Bien, para hacerlo pues podemos utilizar una variable de tipo booleano que voy a llamar iPar y que en principio va a valer falso. La idea es que esta variable vale falso mientras no hayamos encontrado un elemento dentro del array xs que sea par. Iremos inspeccionando los elementos del array y si en algún momento encontramos alguno que sea par, cambiaremos el valor de la variable para que deje de ser falsa y pase a ser verdadera. Es decir, podríamos iterar sobre los elementos del array utilizando un bucle de índices y para cada iteración podríamos comprobar con un if si el elemento iésimo es par, usando la operación módulo. Si el elemento iésimo fuera par, hemos encontrado un número par y tal como dije antes, cambiamos la variable booleana que deja de ser falsa y pasa a ser true para indicarlo. En principio no habíamos encontrado ningún elemento par, pero en el momento en el cual encontramos un elemento que cumple esto, es cierto que hay un elemento par dentro del array. Bien, cuando acabe este bucle pueden ocurrir dos cosas. Si al principio la variable iPar vale falsa y tras iterar sobre todos los elementos del array para ninguno de ellos se cumple esta condición, ocurrirá que nunca cambiaremos el valor de la variable iPar y al finalizar el bucle for la variable iPar seguirá valiendo falso y eso indica que no había ningún elemento par dentro del array. Pero si durante la iteración de este bucle para uno o más de un elemento se cumple la condición, modificaremos la variable iPar que dejará de ser falsa y pasará a valer verdadera. Y cuando acabemos el bucle for, en la variable iPar tendremos un verdadero que indica que realmente al menos hay un elemento par dentro del array. Es decir, en cualquiera de los dos casos, cuando acabemos el bucle, si devolvemos el valor de la variable iPar, la función alguno par estará devolviendo el resultado que esperábamos. Una vez que tenemos la función definida, podemos probarla. Tenemos aquí tres arrays de enteros ejemplos. El primero es un array donde todos sus elementos son números impares. El segundo es un array que tiene un elemento par. Y el tercero es un array que tiene varios elementos pares. Por ejemplo, este y este. La función debería devolver falso si le pasamos este array, pero debería devolver verdadero si le pasamos este o este. Vamos a probarla. Le llamamos con array 1 y pintamos el resultado que devuelve por pantalla y hacemos lo mismo para array 2 y para array 3. Bien, si probamos este programa, vemos que efectivamente la primera llamada, la de array 1, devuelve un falso y las otras dos devuelven un true, porque en el segundo caso y en el tercer caso al menos hay un elemento par dentro del array.
Esta función, tal como está definida, es correcta, pero no es muy eficiente. ¿Por qué? Supongamos que nos pasan como parámetro un array con muchos elementos, pongamos 1.000.000 de elementos. Tal como está definido el programa, lo primero que haríamos es mirar la celda 0 del array y supongamos que ya en esa celda, en la primera, hay un número par, con lo cual se cumple esta condición. En ese momento ya cambiamos la variable IPAR, que deja de ser falso y pasa a ser verdadero, y en el momento en el cual ha ocurrido eso, ya sabemos que dentro del array hay algún elemento par, por lo cual no tiene sentido volver al bucle for y seguir comprobando si el resto de casillas son pares o no. Es decir, en cuanto encontramos un elemento par, no es necesario seguir iterando sobre el resto de elementos que están en el array. Sin embargo, como estamos usando un bucle for que va a recorrer todo este rango, aunque el primer elemento del array sea un número par, perderemos el tiempo comprobando la condición para el resto de los elementos, lo cual ya no es necesario. Vamos a definir una segunda versión de esta función, pero que va a ser más eficiente. Vamos a llamarla la función alguno par eficiente. De nuevo vamos a tomar un array de entero y va a devolver verdadero si alguno de sus elementos es un número par. Empezamos con una variable IPAR que en principio vale falsa, pero ahora en vez de utilizar un bucle for que recorra todo el rango, vamos a utilizar un bucle while que pare en cuanto encontremos un elemento que sea par. Para escribir el bucle while utilizamos una variable contadora i que va a recorrer los índices de las distintas casillas del array. Como vamos a empezar examinando la primera casilla, y empieza valiendo 0, que es el índice de la primera casilla, y ahora escribimos un bucle que dice lo siguiente: mientras se cumpla que en la variable centinela tenemos un falso, y eso lo podemos escribir así, mientras que sea cierta la negación de IPAR, la negación de IPAR es cierta, mientras que IPAR sea falsa, y mientras que la variable contadora sea un índice válido del array, y como empezamos en 0 y la vamos a ir incrementando y es un índice válido del array, mientras que i sea estrictamente menor que la longitud del array, mientras se cumplan ambas condiciones, y solo si se cumplen ambas condiciones, iteramos el siguiente bucle. Si el elemento iésimo es un número par, entonces cambiamos el centinela, que deja de ser falso y pasa a ser verdadero. Pero si el elemento iésimo no fuera un número par, para volver a la siguiente vuelta del bucle, lo que hacemos es incrementar en una unidad la variable contadora. En cualquiera de los dos casos, cuando acabemos el bucle, devolveremos como resultado lo que indique la variable centinela. Bien, veamos la diferencia entre este programa y el anterior. Supongamos que de nuevo me pasan un array con 1.000.000 de elementos, y supongamos que el elemento que se encuentra en la celda 0 no es par, pero que sí lo es el segundo. En ese caso empezaríamos con el centinela falso y valdría 0. Como el centinela es falso, la negación es verdadera. Como i, que es 0, todavía es menor que la longitud del array, esta otra parte también es verdadera, y como tenemos una conjunción, la conjunción de dos verdaderos sería verdadero, con lo cual entramos al bucle. Al entrar al bucle comprobaríamos si el elemento que se encuentra en la celda 0 es par. Estamos asumiendo que no. Como no lo es, lo que haríamos es incrementar la i, que se convertiría en un 1, y volvemos al bucle. Al volver al bucle, como esto sigue siendo falso, la negación sigue siendo verdadera, y i, que ahora vale 1, sigue siendo menor que la longitud del array, con lo cual, de nuevo, en esta segunda iteración, la condición del bucle vuelve a ser verdadera, por lo que volvemos a entrar al bucle. Sí, supongamos que ahora el elemento que está en la casilla 1 fuera un número par. Si ocurre eso, cambiaremos la variable centinela, que dejará de ser falso y pasará a ser verdadera, y volvemos al bucle. Pero al volver al bucle, como la variable IPAR ha pasado a ser verdadera, la negación de IPAR ahora es falsa,
y al ser esto una conjunción, en cuanto uno de los dos términos de la conjunción es falso, toda la conjunción se hace falsa. Y como la condición del bucle es falsa, el bucle se detiene y deja de repetirse. Hemos conseguido lo que pretendíamos. En cuanto hemos encontrado un elemento par, dejamos de seguir comprobando la paridad del resto de elementos que aún quedan en el array. Paramos el bucle, devolvemos la variable par, que vale verdadera, porque en la casilla 1 habíamos encontrado un elemento par, y paramos. Bien. Si en vez de probar la función anterior probamos esta, obviamente obtendremos los mismos resultados, pero con la ventaja de que esta función calcula el resultado de una forma mucho más eficiente. Mientras que la función anterior tenía que examinar todos los elementos del array que pasáramos como parámetro, esta función solo examina todos los elementos si todos ellos son impares, pero en los casos en los cuales hay algún elemento par dentro del array, en cuanto encontremos ese elemento, los elementos restantes no los examinaremos. Aquí para el array 2, en cuanto encontremos un 8, no miraremos ni el 9 ni el 21. O para el array 3, aquí en cuanto encontremos un 2, no miraremos ni el elemento 5, ni el 8, ni el 9, ni el 20. Bien, como veis, esta técnica de centinela puede ser bastante útil para resolver multitud de problemas. Por ejemplo, supongamos que queremos ver si un número es primo. Para ver si un número es primo, lo que tenemos que intentar es ver si tiene un divisor en el rango, en principio, que va desde 2 hasta el número menos 1. Podríamos empezar implementando el algoritmo utilizando un bucle for que probara a dividir nuestro número de forma exacta por cada uno de esos divisores que están dentro del rango, y podríamos usar un centinela de forma que el centinela pasara a valer verdadero en el momento en el cual encontráramos un divisor. Si lo hacemos con un bucle for, tenemos los mismos problemas que hemos tenido aquí arriba. Aunque encontráramos un divisor, con lo cual ya sabríamos que el número no es primo, seguiríamos probando a dividirlo por el resto de posibles divisores. Una versión bastante más eficiente de ese algoritmo para determinar si un número es primo sería una que utilizara un bucle while y una condición de este estilo, de modo que en cuanto encontremos un divisor del número, dejemos de probar los demás posibles divisores, porque en cuanto tenemos un divisor ya sabemos que el número no puede ser primo. Os propongo que escribáis un algoritmo como ese y que probéis el programa que resulta.